El Ku Klux Klan, un siglo de infamia. Autor, William Pierce Randell. Resumen narrativo. El presente resumen narrativo fue realizado por la Biblioteca Nautilus con la intención de facilitar a personas con ceguera y a estudiantes de pocos recursos el acceso al conocimiento universal. Esperamos que te sea de gran utilidad y te conduzca a profundizar más en el tema leyendo la obra original. No olvides apoyarnos suscribiéndote al canal y dándole like a cada una de nuestras publicaciones. Gracias. Biblioteca Nautilus. bibliotecanautilus@gmail.com. El Ku Klux Klan se fundó en el sur de Estados Unidos en 1865, al terminar la Guerra Civil, con el propósito de defender la supremacía blanca, que se había visto en entredicho por la Reconstrucción, un programa federal que otorgaba ciertos derechos a la población negra. Ha declarado terrorista, había penetrado en amplios sectores conservadores. Según sostiene Randell, lo dramático ha sido cómo el espíritu del Klan ha ido tiñendo ideológicamente a una parte de la sociedad norteamericana. Hoy, más de 150 años después de su fundación, el Ku Klux Klan ha visto ampliada su influencia gracias a las redes sociales. Prefacio. ¿Cómo somos en realidad los estadounidenses? Nos enorgullecemos de ser tolerantes, civilizados, amantes de la ley, y, sin embargo, existen considerables evidencias de que somos un pueblo violento. Por supuesto, no todos odiamos con tal pasión como para llegar a desafiar a la ley y atacar a nuestros vecinos, o animar a otros para que así lo hagan. Pero cuando nos horrorizamos ante algún crimen de intolerancia, nos detenemos a considerar que la culpa, en parte, pueda ser nuestra. Simplemente con solo hacer menos de lo que está en nuestras manos para implementar nuestras nociones civilizadas de la tolerancia y el respeto hacia la ley podemos crear una atmósfera permisiva en la cual la intolerancia se convierta en violencia. El Ku Klux Klan jamás habría podido florecer en Estados Unidos de no haber sido por el apoyo de un gran número de personas que nunca habrían adoptado por sí mismas los métodos del Klan. En cada etapa del primer siglo de su historia, el Klan ha sido instrumento activo para llevar a cabo lo que mucha gente creía, profundamente, con sinceridad. En otras palabras, siempre existió un espíritu de Klan entre muchas más personas que aquellas que actuaban en el propio Klan. Prólogo. El 6 de abril de 1865, el Congreso Confederado nombró a Robert T. Lee comandante en jefe del ejército confederado con el tiempo justo para que recibiese al día siguiente un mensaje del general Grant pidiéndole que se rindiera. Este desplome en los transportes y medios de abastecimiento solamente era un símbolo, sin embargo, del hecho, más importante, de que la Confederación carecía ya de la riqueza, mano de obra y capacidad bélica para continuar resistiendo por más tiempo. El deber de un soldado consiste en luchar, y no en analizar las razones de la lucha. Calvin E. Jones Frank O. McCord Richard R. Reed John B. Kennedy John C. Lester James R. Crow. Esta placa fue descubierta en mayo de 1917 por la viuda del capitán Kennedy, el último de los 6 fundadores en fallecer. Hay placas parecidas a esta en otras ciudades, en las paredes de los colegios mayores que conservan cuidadosamente el recuerdo de los 6 inmortales que fundaron alguna de las hermandades estudiantiles. El propósito original del Klan difería muy poco del de otros grupos universitarios, un puñado de muchachos muy amigos entre sí, que buscaban dar a su amistad alguna forma permanente con cierta pincelada de misterio y exclusivismo. Los acontecimientos muy pronto hicieron desvanecer la similitud, ya que el Klan no estaba sujeto a ninguno de los controles que han mantenido a las hermandades relativamente inofensivas. Pero, en los inicios, aquel día antes de las Navidades de 1865, los 6 jóvenes de Pulaski parecían no tener más motivos que los de orden puramente social.
Existía un tercer truco que recuerda al jinete sin cabeza de Irving, una cabeza falsa, normalmente hecha con una calabaza a la que se le colocaba una máscara que podía quitarse y ofrecérsele a un negro para que la sujetase un momento. Los exesclavos, en su mayoría carentes de la educación más elemental, eran muy susceptibles a estas maniobras terroríficas y a los innumerables refinamientos del mismo tipo que inventaban en todo el sur los miembros del clan. En la antigua Roma, el lictor era el que ayudaba al magistrado, llevaba ante él los fasces y ejecutaba sus sentencias contra los convictos. Por coincidencia, el clan eligió para este funcionario un título relacionado con el símbolo de autoridad adoptado en el siglo XX por los fascistas de Mussolini. Muy pocos miembros del clan a nivel local han llegado a ser tan conocidos como los fundadores de Pulaski. Los delitos peores que el de cabalgar en compañía de una mujer blanca parecían merecer, sin duda, un castigo más severo. Al cabo de un año había cientos de grupos locales con el mismo nombre, los mismos títulos y rituales, y el mismo propósito, exhibiendo una enorme gama de comportamientos, que iban desde las meras payasadas hasta la más atrevida desobediencia de la ley y el orden establecidos. Los miembros partidarios de la prudencia, naturalmente, se sentían profundamente disgustados por los actos de violencia que estallaban en muchos lugares, ya que los excesos cometidos por cualquier den se reflejaban en todo el Ku Klux Klan. La historia y la fisiología nos enseñan que pertenecemos a una raza cuya naturaleza ha sido dotada con evidente superioridad sobre todas las demás razas y que el Supremo Hacedor, al elevarnos así por encima de las comunes normas de la creación humana, ha intentado entregarnos un dominio sobre las otras razas que ninguna ley humana puede derogar. Supremacía blanca. Nuestro objetivo principal y fundamental es el mantenimiento de la supremacía de la raza blanca en esta república. De las actas de la reunión celebrada en Maxwell House, en Nashville, en abril de 1867, surgió la disposición del Ku Klux Klan, junto con 10 preguntas que habían de ser contestadas afirmativamente por todo aquel que solicitase hacerse miembro, más la lectura de un documento que contenía la frase citada al principio de este capítulo, con mayúsculas y todo. En otros pronunciamientos del clan original y en declaraciones formales del moderno, se reivindica con firmeza el mismo objetivo, con muy ligeras variaciones en su formulación. Normalmente, es seguido de una o dos frases, en las que se atribuye la superioridad del hombre blanco y la inferioridad del negro a la voluntad divina. El Supremo Hacedor, según la Convención de Nashville, ha decidido entregarnos sobre las otras razas un dominio que ninguna ley humana puede derogar. La dedicación del clan al principio de la supremacía blanca es suficientemente clara, pero no lo es tanto el hecho de que el clan no inventase tal supuesta supremacía blanca. En la historia de Estados Unidos puede que sea preciso fijar su punto más alto de arrogancia nacional en los años anteriores y posteriores al comienzo de este siglo, cuando Albert Beveridge, senador de Indiana desde 1899 hasta 1911, clamaba elocuentemente lo que tantos ciudadanos deseaban escuchar. El 27 de abril de 1898, hablando en Boston durante una reunión celebrada en memoria del general Grant, dijo que éste tenía la vista del profeta que contemplaba, como parte del infinito plan del Todopoderoso, la desaparición de civilizaciones envilecidas y razas decadentes, para dar paso a la más alta civilización de hombres más nobles y viriles. El hecho de que algunos de sus ciudadanos fuesen recientes trasvases de tales civilizaciones degeneradas y que otros perteneciesen a razas en decadencia apenas importaba, por la simple razón de que estos no eran verdaderos americanos. Y así, sea como fuese, el mito continuó. Al sentido general americano de superioridad anglosajona se añadió en el sur un particular compromiso respecto a la supremacía blanca y a la inferioridad negra. Para los supremacistas tal sanción divina de la esclavitud era tan fácil de aceptar como cualquier otra parte de la posición clásica sudista.
John Leland, en su libro A View from South Carolina, se refiere a la abolición como herejía cometida en el santuario de Dios, como si nada pudiese ser más sorprendente que la existencia de clérigos norteños que ignorasen las sanciones bíblicas de la esclavitud y la demostrable inferioridad del negro. Bien, eso no lo acabo de entender, y me pregunto, ¿a dónde irá a parar el país si continúa de esta forma? Recuerdo que aquellos eran días de elecciones y yo habría ido a votar si no hubiese estado demasiado borracho para hacerlo, pero cuando me dijeron que había un estado en este país en el cual dejaban votar a aquel negro, reflexioné y digo ahora que nunca volveré a votar. Se organizó en clanes, se alzó para defender su honor y sus intereses. Y yo os diré que hasta el día de hoy, los judíos, los negros y todo el resto de la gente de color no temen a nada en absoluto excepto al clan. Ahora bien, algunos de vosotros diréis, pero Jesús era judío. Cuando el Congreso rechazó las primeras constituciones de posguerra y forzó la creación de nuevos documentos más en la línea con su propósito nacional hacia los libertos, y cuando más tarde se promulgaron leyes que castigaban la resistencia blanca en el sur dentro del programa federal, el choque fue inevitable. La cuestión era en qué medida iban a ser libres los libertos, y esta cuestión aún hoy en día divide a toda la nación. Los bandos del sur lucharon con cuantas armas tenían a mano, y cuando fracasaron las medidas legales, el clan acudió en su defensa con la tremenda ventaja de ser capaz de ignorar la legalidad. Puede parecer razonable que los hombres nacidos antes de que fuese abolida la esclavitud aceptasen la inferioridad de los negros, pero Fleming, el más joven de los 5, nacido 9 años después del final de la Guerra Civil, fue tan lejos como los demás en aprobar el clan. El trabajo de las órdenes secretas tuvo éxito. Las tareas cotidianas y el trabajo del campo quedaban sin hacerse, los holgazanes se volvieron insolentes, peligrosos. La gente pasaba las noches sumida en la angustia por temor a una revuelta o incendios. Con el fin de la guerra, continuaba diciendo Wilson, la legislatura sudista tomó medidas que ya eran familiares a los legisladores ingleses desde los tiempos más remotos. La mayor parte caminaba en paralelo a ciertos estatutos sobre el trabajo y el vagabundeo que aún pueden encontrarse en los libros de leyes de varios de los estados del norte. Los códigos negros o, con más precisión, las normas de discriminación que simbolizaban, se situaban en el centro de la lucha. Por una parte estaban los oficiales militares, la Oficina de Libertos, la Liga de la Unión, los misioneros y sociedades benéficas cuya silenciosa labor con los libertos ha gozado de escaso reconocimiento histórico, y todos los demás grupos e individuos que se preocupaban activamente de mejorar la suerte de los negros recién liberados. Un negro libre era una anomalía en un sistema económico que se basaba en el trabajo de los esclavos, siendo así que las normas por las que tenían que regirse aquellos negros libres no les otorgaban mucha más libertad que la que disfrutaban los esclavos. El KLAN destituye a un gobernador. Cuando consideramos la acritud engendrada por las muchas pugnas gubernativas y los muchos canallas e incompetentes elegidos, es asombroso comprobar cuán pocos gobernadores han sido suspendidos en sus cargos mediante impugnación. William Woods Holden, de Carolina del Norte, fue el primero en ser destituido en 1871. Durante la guerra, esta conducta fue favorablemente considerada en Washington. Al final de la contienda, el presidente Johnson depuso a Vance y propuso a Holden como gobernador provisional, el primero que era nombrado en el sur. Fue un cargo de corta duración y estuvo limitado a formar una asamblea de hombres leales para esbozar una nueva constitución estatal. Pero el documento que resultó al final era tan hostil al espíritu de la libertad e igualdad del negro que, durante 1866 y 1867, Holden viajó a menudo a Washington para tratar de revocarlo, cosa que logró en 1868. Cuando se hallaba en casa, trabajaba intensamente como presidente de la Liga de la Unión del Estado, que demostró ser un excelente escalón hacia la gobernación, a la que llegó con la candidatura republicana en 1868.
Sus detractores insistieron siempre en que había ganado las elecciones solamente con la ayuda de los 80.000 miembros de la Liga de la Unión y con los miembros, menos numerosos, de otras sociedades secretas republicanas, tales como los Cuerdas Rojas y los Héroes de América. Surgido en mitad de este contexto, el Ku Klux Klan elevó al sur por encima de la humillación mediante la aplicación de la fuerza ilegal que derrocó la Reconstrucción, y finalmente restauró el poder político poniéndolo en manos de la raza blanca. En el proceso se concedió protección a los oprimidos, pero al final cayó bajo el control de espíritus temerarios que lo usaron para venganzas personales en lugar del castigo público. Sin embargo, por aquella época, el propósito del Klan ya se había cumplido en gran parte, las mujeres podían salir a la calle sin sentir un terror mortal, la propiedad nuevamente estaba asegurada, y la supremacía de la raza blanca y de las instituciones anglosajonas también quedaba a salvo. Partiendo de tal premisa, es difícil esperar que Hamilton describiese al gobernador Holden como un gran ciudadano. La premisa sugiere una pugna mortal por el dominio entre los defensores y oponentes de la supremacía blanca, los defensores, héroes que luchaban por la justicia, y los oponentes, villanos que buscaban destruir todo cuando era justo. La premisa también pone en ecuación la igualdad del negro con la dominación del negro, como si cualquier reducción de la antigua ventaja de los blancos sobre los negros significase sometimiento para los blancos. Gobernador Holden. Dice usted que a su debido tiempo se hará cargo de mí. Al día siguiente, Holden se sorprendió al enterarse de que un juez federal llamado Brooks, actuando con dudosa autoridad, había dictado un mandamiento de habeas corpus para poner en libertad a todos los detenidos de Kirk. Una apelación urgente a Washington produjo la desconcertante respuesta de que el presidente Grant, por supuesto un furibundo partidario de la política de Holden, había rechazado intervenir en el asunto ante el consejo del secretario de Guerra Belknap. El Standard lamentaba la derrota de los republicanos en Carolina del Norte y culpaba de ello no a los demócratas, los liberales o los conservadores, sino a los guardianes constitucionales de la Unión, o la Hermandad Blanca, y al Imperio Invisible. Porque sus armas no han sido los argumentos o la elocuencia, sino la flagelación, el cuchillo y la soga. El 10 de noviembre, Holden declaró finalizada la insurrección en los condados de Alamance y Caswell. Poco más podía hacer, ya que todos los detenidos habían quedado en libertad como resultado de maniobras legales que él no podía impedir. 11 días más tarde comenzó la nueva legislatura, y entre sus primeros actos, la Cámara de Representantes votó la destitución de Holden en virtud de 8 cargos presentados contra él. Carolina del Sur, un temperamento sin ley. Resulta evidente para todos, afirmaban, que el negro es totalmente incapaz de ejercer las más altas funciones de un ciudadano. Protestamos contra esta subversión del orden social según la cual una raza depravada e ignorante es colocada por encima de los virtuosos, los cultos y los refinados. Los blancos de Carolina del Sur, continuaba la declaración, nunca aceptaron la supremacía o igualdad negra. Cummings llevó la cuenta de los incidentes acaecidos solamente en aquel condado, desde el día de las elecciones, en octubre de 1870, hasta el 15 de julio de 1871, el número de potenciales víctimas a manos del Klan, bajo agresiones de toda clase, ascendía a 227 personas. Con motivo de un habeas corpus. Una vez más nos hemos visto obligados a hacer uso de la fuerza. La justicia se mostró débil y tuvo que apoyarse en nosotros. Recibimos información fidedigna de que un dudoso Thomas había ordenado que se trasladara a los detenidos desde Unión hasta la ciudad de Columbia. Esto, por supuesto, estaba ya premeditado, de lo contrario, nadie se atrevería a hacer semejante cosa. Nos atenemos a lo inevitable e inexorable, y estamos seguros de que esto es lo mejor. 500 detenciones en determinado número de comunidades. Uno de los detenidos fue John Leland, director del Colegio Femenino de Lawrence, quien más tarde describió la experiencia en un libro de amarga redacción.
Por medio de sus palabras podemos darnos cuenta de lo que sucedió en Lawrence y, con pequeñas diferencias, en otras cabezas de partido de la región. El día elegido fue un sábado cuando la gente se levantaba de la cama más tarde de lo habitual y era probable que estuvieran en casa. 2 columnas federales, infantería por el este y caballería por el oeste, se unieron en la ciudad, y de manera sistemática dieron caza a aquellos cuyos nombres figuraban en los mandamientos judiciales, reteniéndolos luego bajo custodia. Los agentes federales obligaban a la gente a aceptar sus decisiones a punta de bayoneta con las que iban armados los regimientos de negros de Massachusetts, que habían sido formados junto al escuadrón de negros de Sea Island, la raza más baja en condición e inteligencia. Algunos condados que contaban con verdaderas mayorías de electores blancos enviaron negros a la legislatura. La habitual aserción sudista de que grandes cantidades de blancos quedaban privados de sus derechos políticos o políticamente incapacitados, a causa de sus actividades durante la guerra no explica las legislaturas, negra y color canela tan a menudo citadas por los historiadores para demostrar los horrendos resultados de la interferencia federal. El boicot blanco a las elecciones de Carolina del Sur fue deliberado, y la elección de una mayoría negra para la legislatura fue la lógica consecuencia de tal boicot. Una opinión que no obedece más que a otra acostumbrada línea de razonamiento. Joe Crews es radical. Joe Crews es un hombre vil y depravado. Por lo tanto, todos los radicales son viles y depravados. Crews no era tan mala persona como Leland pensaba, pero el juez O.R.R. coincidía bastante con esta opinión de Leland. Durante las preguntas que se le hicieron desde la comisión del Congreso, en las sesiones celebradas sobre el Klan, O.R.R. señaló a Crews como conspicuo ejemplo de los corruptos y vengativos radicales en su peor faceta. Tampoco tiene nada de extraño el que la mejor gente junto con el resto de los blancos del sur, fuese incapaz de ver excusa alguna en los agentes federales o en los maestros enviados al sur por las iglesias del norte. Ayudar a los negros a suprimir aquellos derechos tradicionales era una terrible afrenta al principio sudista, algo que ningún blanco del sur que tuviera sangre en las venas podía soportar, y por ello resistían, si era posible, por medios legales o ilegales cuando habían fracasado los primeros. Y el principal medio ilegal era el Klan. El director Leland no escribió nada que no hubiese sido ya puesto sobre el tapete por la fallida convención de 1865, tanto él como la convención estaban expresando los puntos de vista de la mayoría de blancos de Carolina del Sur. La senda de los oportunistas. El Shorter Oxford Dictionary define la palabra scallywag o scallywag como un individuo despreciable, un hombre que no sirve para nada, un bribón, un canalla o desvergonzado. En el lenguaje más corriente, el término se traduce como individuo que no quiere trabajar o que es un aventurero o explotador. También se usó para denominar al ganado enfermo o de baja calidad. Si el contrato tenía una duración de más de un mes, entonces debía constar de duplicado y estar firmado por testigos. Un negro que abandonara su puesto antes de la fecha de expiración del contrato perdía legalmente la paga de todo su periodo de trabajo. Además, si violaba de esta forma su contrato, era deber de todo funcionario civil y privilegio de cualquier ciudadano particular detenerle y devolverle a su patrono. Por este servicio, la persona que apresaba a un negro en tales circunstancias tenía derecho a cobrar $5 más 10 centavos por milla recorrida, suma que más tarde se descontaría del salario del negro. Era, pues, de esperar que, antes o después, el Klan le atacaría, pero en la noche de la incursión, Flournoy escapó a través de una ventana. Hubo disparos y uno de los atacantes cayó gravemente herido. Un testigo le quitó al hombre la máscara para que pudiese respirar con más facilidad y lo llevó hasta la cárcel de la localidad, donde el herido dio un nombre falso, el de un hermano suyo que había muerto en Silo, y admitió que el propósito del ataque era asesinar a Flournoy. William Faulkner ha dicho todo cuanto hay que decir sobre los actos violentos en el Mississippi rural, y la mayor parte del estado es rural.
Lo que importa es que, en 1865, los terratenientes se enfrentaron por primera vez con el deber de sufragar la construcción de escuelas públicas, tanto para niños negros como para los blancos. La proporción de propiedad imponible en manos de negros era insignificante, los códigos negros de antes de la guerra se habían cuidado de esto. La prensa del Estado, ignorando altivamente la interferencia del clan en la campaña política de Chisholm, vilipendió el proceso como el acto más inhumano de tiranía y opresión jamás perpetrado sobre un pueblo libre. El procesamiento no condujo a nada, ya que cuando se reunió el tribunal en la siguiente sesión, en marzo de 1877, se descubrió que todos los informes y documentación habían sido robados. Y así se perdieron 40 procesos civiles y 85 criminales. El juez Chisholm y su hija Cornelia habían pasado el invierno en Washington, de donde regresaron a casa el 29 de marzo. Aquel mismo día apareció muerto junto a la casa de Chisholm el antiguo sheriff, John Woolley. Aproximadamente un mes más tarde, se dictó una orden judicial donde se acusaba a Chisholm y a otros 5 hombres más del asesinato del ex-sheriff. La ejecución del asesinato fue atribuida a Ben Rush, quien más tarde demostró que se encontraba en Arkansas en el momento de la muerte de Woolley. El KLAN y el maestro de escuela norteño. En 1839, un grupo de esclavos a bordo del buque negrero Amistad se las arregló para matar al capitán. La importación de esclavos había sido declarada ilegal por el Congreso en 1808, y esta circunstancia sin duda influyó en la decisión del Tribunal Supremo cuando puso en libertad a los esclavos de la Amistad después de que los tribunales inferiores los hubieran hallado culpables de asesinato. Otra influencia que obró sobre el tribunal fue la llamada Comisión de Amistad, formada por prominentes ciudadanos que se prestaron voluntariamente a ayudar a la defensa. Toda esta desviación del currículum académico de las 3 reglas, la ortografía y la geografía, como era natural, irritaba a los blancos del sur, en parte porque en su mayoría eran demócratas, pero quizá más porque temían los resultados de la instrucción sobre la igualdad social. Normalmente, los maestros norteños se iban a sus casas una vez había terminado su periodo de destino, pero había otros que se quedaban en el sur para el resto de sus vidas. Unos pocos de ellos se unieron a los gobiernos estatales de reconstrucción y en su mayoría trabajaban en los departamentos de instrucción pública. Uno de ellos, Justus K. Gilson, de Massachusetts, fue elegido superintendente de instrucción pública en Carolina del Sur en 1868. Su elección le convirtió inmediatamente en un notorio radical, como el director Leland del Colegio Femenino de Lawrence lo describió en su agrio libro. Hay una condición socialmente diferente en la estima de las mujeres norteñas y sudistas en el sur. Nuestras mujeres no se muestran inclinadas a mirar favorablemente a las damas del norte que llegan allí, en cuanto se refiere, naturalmente, a sus relaciones sociales las ignoran o las dejan solas. Pero no las molestan. No sé nada acerca de las maestras del norte que han ido al sur para educar a los negros. Nunca he hablado con ellas. Están rigurosamente excluidas de la sociedad. Otro maestro empleado por la ama recibió en 1868 un saludo del clan mucho más culto y lleno de colorido. Primer cuarto, 8. Señor S. Como es costumbre en nuestra orden no atacar nunca a nadie sin decirle antes las causas de llegar a hacerlo así y de advertirle noblemente por anticipado, deseamos decir que, habiendo sido presentado su caso a la orden en su última reunión, se le ha declarado a usted culpable de delitos de menor cuantía por unánime voto. Acusación 1. Asociación con negros en preferencia a la raza blanca contrariamente a tal y como Dios lo ha ordenado. Culpable. Acusación 2. Haber influido en el cese de uno de nuestros ciudadanos como juez de paz del condado, y haber colocado en su puesto a un negro oportunista. Culpable. Había aún otra acusación, pero al haber disentido los miembros del clan en la votación, se declara al acusado inocente.
Es norma establecida por la orden no conceder nunca más de 3 días de plazo a aquella persona o personas que hayan de abandonar el país, pero teniendo en cuenta la situación de usted, hemos decidido ampliar este plazo a 5 días. A la expiración de dicho periodo de tiempo, tomaremos medidas contra usted si aún permanece en la región. Esperando que considere usted los hechos razonablemente y parta de aquí, ya que nos desagrada siempre tener que emplear medios duros con los explotadores y oportunistas al objeto de purificar nuestro estado, suyo, etc. Un ofendido y escarnecido habitante de Mississippi y jefe del Ku Klux Klan. Por la época en que el último estado sudista recuperó su soberanía en el año 1887, los hombres del Temple de McBride habían reducido ya la resistencia a educar negros, y donde no habían existido antes escuelas públicas, los mismos sudistas introdujeron la novedad de pagar impuestos para educar a los jóvenes. Escenas de Georgia. El general John B. Gordon, CSA, Gran Dragón del Ku Klux Klan en Georgia, negó todo conocimiento del Klan cuando en 1871 declaró ante la Comisión Investigadora del Congreso. Admitió conocer una organización sin nombre, existente en su estado, y aclaró que se había unido a ella, y que incluso se había convertido en su líder. Pero, como él mismo dijo, nunca la hemos llamado Ku Klux Klan y, por lo tanto, no sé nada acerca del Ku Klux Klan. Este era un truco de evasión familiar, usar otro nombre para el clan y así capacitar a sus miembros para poder jurar, sin cometer perjurio, que no eran miembros del mismo. Augustus Baldwin Longstreet hubiese disfrutado con este detalle si no hubiese muerto un año antes, dado que aquellas comparecencias ante la comisión congresal ponían de manifiesto todos los trucos y farsas que él llegó a anotar en su famosa obra Escenas de Georgia, escrita en 1835, antes de comenzar su ilustre carrera como director de colegios en Emory, Centenary, la Universidad de Mississippi y la Universidad de Carolina del Norte, sucesivamente. Este negro no había hecho nada malo. En la escala de valores de Wright, está claro que lo que más importaba no era la muerte del negro, o el problema de llevar a su asesino ante la justicia, sino más bien la seguridad del joven blanco que acababa de admitir su culpabilidad. Aquella violencia constante y prolongada parecía haber encallecido a muchos blancos sudistas. Más de un testigo de Georgia se mostró explícito sobre este punto. Pero la codicia también pareció desempeñar un gran papel en aquellos días. J. R. Halliday de Georgia puso mucho énfasis sobre lo siguiente, cuando prestó declaración ante la comisión investigadora del Congreso: noté que justo cuando ellos terminaban de recoger sus cosechas, entonces se presentaban los hombres del clan, haciéndoles huir, para que ellos, a continuación, se apoderasen de tales cosechas. Y he aquí las palabras pronunciadas en su declaración por H. D. Ingersoll de Gloucester, Massachusetts, que trabajaba desde 1865 como agente general de una compañía minera en Sandsville, Georgia. En general, nunca emplean medios más duros que su propia voluntad para lograr sus deseos. El Dr. Darden llegó desde el cercano Warrenton para llevar a cabo una investigación, pero el clan le hizo desistir. Esto ha llegado demasiado lejos, le dijeron, y debe echarse tierra sobre el asunto. 4 meses después, el propio Dr. Darden fue asesinado por el clan, como ya se ha dicho anteriormente. Jeffers y sus hijos habían hallado refugio en la casa del sheriff Norris. Joe dijo después: compré mi tierra y tengo la escritura de venta legalizada. ¿Por qué han de abusar de mí de esta forma? Y ellos replicaron: te vamos a dar 10 días de plazo para que te largues de aquí, y después, que el infierno te lleve, quemaremos tu casa encima de ti si te encontramos por este lugar. Acto seguido, el clan aplicó su correctivo a la madre y al resto de la familia. No fueron azotados tan severamente como Joe y Mary, pero los miembros femeninos de la casa, la anciana madre, su hija Rachel, una jovencita llamada Mary Neal, e incluso la hija más pequeña de Joe y Mary,
fueron desnudadas y sistemáticamente violadas bajo la tenue luz del amanecer. De esta forma los mejores hombres del país, los ciudadanos amantes de la paz y el orden, llevaban a cabo el propósito del clan de autopreservación. A todos estos relatos presentados ante la comisión investigadora del Congreso, la minoría demócrata respondía tercamente de dos formas: primero, que eran historias muy exageradas, suponiendo que no fuesen pura invención, y segundo, que la violencia del clan se había precipitado debido a las medidas tomadas por los radicales para humillar a los blancos del sur y mantener así aquella región sometida, empobrecida y sin fuerza alguna. Fricción en Florida. Los maestros de escuela norteños enviados al sur durante la reconstrucción quedaron terriblemente sorprendidos por la pobreza, el desorden y la suciedad que reinaba en las ciudades donde fueron a trabajar. Al parecer, lo que más le impresionó fueron los edificios públicos sin pretensiones, los míseros y abandonados almacenes, las pobres casas particulares y las destrozadas aceras de las calles. Sin embargo, el condado de León, al que Tallahassee servía como cabeza de partido, era el segundo más poblado del estado, ya que en 1870 contaba con 15.236 residentes. Y no se podía culpar a los ejércitos de la Unión de la pobre apariencia de aquella ciudad, ya que se trataba de una capital sudista cuya ocupación los estrategas de la Unión no habían considerado esencial. Por supuesto, estaba del lado de los radicales en la convención, pero aún así exteriorizó una considerable independencia en ciertas ocasiones en que tuvo que oponerse a otros delegados de su propio partido. Declaró que su propósito era la creación de una constitución que protegiese tanto los derechos de los negros como los de los terratenientes. Su hermano, en una autobiografía escrita muchos años después, atribuyó su muerte a un ataque de apoplejía, pero por aquellos días corrieron rumores de que había sido envenenado. Los periódicos del estado lamentaron su fallecimiento, haciendo hincapié en el hecho de que se acababa de perder a uno de los mejores empleados públicos que Florida había conocido, cosa que nada tenía de exagerado. El clan no se sumó al sentimiento general. Para los verdaderos miembros del clan, G.I.B.B. era tanto el empleado público número uno como el enemigo público número uno. El propósito de esta obra es corregir la impresión extendida y errónea que actualmente prima en todo el mundo de que los antiguos esclavos, cuando fueron emancipados, no tenían el menor concepto de un buen gobierno, y que, por lo tanto, su principal ambición era la corrupción y el pillaje. Evidentemente, es preciso decir que aunque estuvieron durante más de 200 años privados de esa formación calculada para llegar a formar parte de una comunidad de ciudadanos tan próspera como lo es nuestra república. Lo cierto es que su constante contacto con una raza más culta, aun cuando su posición fuese la de esclavos, les habría convertido en mejores ciudadanos y legisladores si no hubieran sido contaminados por forasteros y hombres blancos desconocidos que se presentaban ante ellos como sus salvadores. También es preciso decir que las leyes promulgadas en el año 1865 con referencia a la gente de color no se dictaron como un conjunto que debía ser cumplido por todo el mundo, sino más bien para disuadir a la gente de color de vengar los malos tratos, falsos o verdaderos, que sus crueles amos les hubieran podido infligir cuando aún eran esclavos, que estas leyes y las ligas secretas sometían a los antiguos esclavos a estos forasteros, quienes les explicaban que debían ser 10 veces peores de lo que eran antes. Por lo tanto, fueron los hombres blancos y no los de color los que originaron la corrupción y se enriquecieron con los ingresos del Estado desde el año 1868 hasta 1877, que la pérdida del Estado en favor del Partido Republicano Nacional no se debió a infidelidad alguna de la gente de color al partido, sino más bien a la corrupción de estos líderes blancos forasteros llamados comúnmente carpetbaggers, que la gente de color obró tan bien como otras personas podrían haberlo hecho bajo las mismas circunstancias, o quizá mejor. Pero más que una guerra fue una auténtica caza de radicales.
Algunos antiguos historiadores aseguraron que el clan no estuvo realmente implicado en los sucesos de Jackson, pero las cartas contemporáneas que han podido ser examinadas recientemente demuestran que aquella guerra no fue más que un simple ejercicio de los procedimientos del clan. Incluso sin estas pruebas no cabría la menor duda de que los blancos locales aceptaban los métodos del clan. Se daban con harta frecuencia las acostumbradas visitas nocturnas, las flagelaciones, las advertencias por escrito y las muertes por ahorcamiento o a tiros de revólver o rifle. Asimismo se seguía recurriendo al viejo truco de reclutar hombres del exterior del condado para realizar el trabajo sucio, mientras los blancos de la localidad establecían así coartadas indestructibles. Existía asimismo la vieja costumbre de culpar de tales asesinatos del clan a unos cuantos negros y luego matarlos salvajemente, como si su culpabilidad se hubiese establecido sin lugar a dudas. Cuidado. El senador del estado E. G. Johnson, de Lake City, también recibió un aviso en octubre de 1871. Se le informaba de que había en Florida 4.000 miembros del clan, y que todas las leyes Ku Klux Klan, todos los tribunales de justicia, todos los soldados, y todos los diablos del infierno no podrían impedir las resoluciones de la hermandad. De persistir, los destructores de nuestros derechos, es decir, los líderes sin principios como usted, caerán uno tras otro. Esto ha sido jurado por boca de hombres valientes que están obligados a actuar en secreto por la fuerza de las circunstancias. Se corrió el rumor de que los demócratas intentaban acudir a las urnas bien armados y que no dudarían en disparar sobre cualquier negro que intentase ejercer su voto. La oficina de Libertos. De la oficina de Libertos, los historiadores simpatizantes del sur, así como los autores de literatura pro-clan, han creado una imagen tan duradera como hostil. Este organismo jamás fue ni pernicioso ni vengativo, excepto en el mito sudista. Fue creado por el Congreso para ayudar a los antiguos esclavos en su difícil transición a la libertad e igualdad que la nación había decretado que debían disfrutar. Pero como este mismo propósito representaba una amenaza para la supremacía blanca, era inevitable que los blancos sudistas hicieran todo lo posible por desacreditarlo. Se reunieron pruebas de real opresión para ilustrar la supuesta maldad de la oficina, y las prácticas de corrupción de ciertos agentes, especialmente en las compras de algodón, se exageraron para que apareciesen deliberadamente a los ojos de todo el mundo como el procedimiento normal de todos los agentes de la oficina. La oficina era un símbolo al que la mayoría de los blancos sudistas temían, odiaban y al que se resistían. El presidente Johnson nombró como comisionado al general Oliver O. Howard, graduado por Bowdoin y hombre de total integridad, tan religioso y rígido en sus principios que durante la guerra a menudo llegó a irritar a sus compañeros generales. Ni radical ni abolicionista, cuando se hizo cargo de su puesto, gradualmente se desarrolló en él una evidente simpatía hacia los abolicionistas, aunque evitó escrupulosamente cualquier acto o manifestación que pudiera considerarse como partidista. Este tipo de tribunal formado por un solo juez fue muy criticado, ya que, en realidad, se concedían a un solo individuo las funciones de juez, sheriff y actuario. Donde existían 3 jueces, el representante de los terratenientes generalmente se negaba a ejercer sus funciones si los negros elegían a un compañero negro, y cuando esto ocurría, los terratenientes podían acusar a los otros 2 jueces de parcialidad, aun cuando muchas de las decisiones, la mayoría de ellas en Virginia, favorecerían a los blancos. Millas cuadradas. Lo que resulta verdaderamente notable es que, aparte de algunos funcionarios crueles o corruptos, la mayoría de los agentes fueron individuos conscientes, trabajadores, humanos y con mucho tacto. Es comprensible que fuesen condenados por los blancos sudistas contemporáneos, pero que también hayan sido condenados por los historiadores es una de las más tristes ironías de una problemática erudición.
Sin duda alguna, la mejor labor realizada por la oficina fue la que se llevó a cabo en el campo de la educación, en gran parte porque complementaba la labor ya iniciada y sólidamente apoyada por las iglesias y sociedades filantrópicas del norte, y también porque los libertos estaban ansiosos por aprender y mostraban buena voluntad en contribuir modestamente al coste de la enseñanza. En 1868, la oficina informó sobre la existencia de 4.026 escuelas de todas clases, atendidas por 2.295 maestros, y a las que asistían 241.819 alumnos, una séptima parte de todos los negros del sur en edad escolar. 1.000 hombres, y en aquellos momentos aún se estaba reduciendo más, ya que el objetivo a alcanzar para enero de 1869 eran unos efectivos de 43.000 hombres. Solamente una porción de este número podía ser enviada al sur. El Ku Klux Klan en aquellos mismos días contaba con 500.000 de miembros. El informe anual del Departamento de Guerra contiene una interesante relación de las condiciones en Tennessee, escrita por una comisión de 3 legisladores. No había la menor duda, aseguraban los investigadores, de que el Klan existía. La batalla de los libros. La mayor parte de los historiadores del período de la Reconstrucción, hasta hace muy poco, se han inclinado hacia la clásica posición sudista, que tanto hicieron ellos mismos por crear. Ya sea porque hubiesen nacido o sido educados en el sur, o porque compartiesen la general simpatía estadounidense por el más débil, lo cierto es que constituyeron un impresionante cuerpo interpretativo que los revisionistas de hoy encuentran difícil de sustituir. Esta es la causa de la actual batalla de los libros. Pero hubo otra batalla más antigua, en la ficción, que no fue menos interesante. En realidad, se puede decir que fue unilateral, pues la primera de las novelas publicadas sobre el Klan, A Fool's Errand, de Albion Turie, tenía un punto de vista totalmente norteño. No habían sido participantes activos en aquellos sucesos como lo fue Turie. Page tenía 17 años en 1870, y Dixon 16. Y lo que aún es más importante, su trabajo cae de lleno dentro de un género literario que busca conceder atractivo al viejo sur, recordar una forma de vida cuya pérdida iba a ser muy sentida. Este género literario fue como un curioso remolino en la corriente de la literatura novelesca estadounidense, oponiéndose al emergente realismo de las obras de Eggleston y Howells, Crane y Norris. Idea norteña de la esclavitud. La esclavitud es una equivocación moral, política y económicamente. Idea sudista de la esclavitud. El negro únicamente es bueno para ser esclavo. Idea del norte sobre la situación. Ahora los negros son libres y deben gozar de la oportunidad de llegar a ser algo. Idea del sur sobre la situación. Hemos perdido a nuestros esclavos, nuestro dinero y muchas cosas más, a causa de la guerra. Nos han derrotado y nos hemos rendido honestamente, desde luego, la esclavitud ha desaparecido. El esclavo ahora es libre, pero no es blanco. No tenemos mala voluntad contra el hombre de color, pero no es nuestro igual, ni puede serlo nunca. Por lo tanto, no podremos ser gobernados por él ni admitirle como semejante con la raza blanca en el poder. No ponemos dificultades a que vote mientras lo haga tal y como le aconseje su antiguo dueño o el hombre para quien trabaje, pero cuando elija votar de forma diferente, entonces tendrá que sufrir las consecuencias. Turie habría quedado atónito de haber vivido hasta el año 1935, ante la declaración escrita por un miembro del Klan que había colaborado en el asesinato de Stephens, declaración que se hizo pública en ese mismo año. Como luego quedó demostrado, tal declaración corroboraba la antigua declaración jurada del criado negro y, en efecto, convertía en real la ficción de Turie. The Invisible Empire que Turie añadió a The Errand's Fool en la edición de 1880, tenía por objeto, según manifestó él, presentar de forma más concreta y específica algunos informes auténticos sobre los acontecimientos.
Además de proporcionar una base real para los incidentes que suceden en su novela, nos ofrecen su considerada opinión acerca del clan y sus antecedentes. Debería ser evidente, doctor, para cualquiera que comprenda la teoría e historia del viejo gobierno. Nuestras colonias que primero se asociaron y unieron bajo los artículos de la Confederación, cuando consideraron deseable formar una unión más perfecta, celebraron una convención para dar forma al acuerdo o convenio conocido como Constitución. Esta, como usted sabe, fue un compromiso entre intereses y sentimientos que chocaban notablemente. También se preocupa poco por quién pueda ser presidente o miembro del Congreso, mientras sepa que depende de sí mismo para hacer frente a la actual emergencia y mantener bajo control la corriente de anarquía y barbarismo que amenaza con destruirnos antes de que se le permita al negro indicar hacia qué dirección le llevará su instinto natural. Con objeto de asegurar el dominio republicano sobre el negro, es necesario incendiar su corazón contra los blancos del sur. Desde su primer relato breve, publicado en 1884, hasta 1913, año en el que Page fue nombrado embajador en Italia, su carrera fue la de un firme defensor, o creador, de las leyendas. Como era mucho mejor escritor que Floyd oyeron, su novela sobre el clan, Red Rock, supone un notable avance sobre Thorns in the Flesh y Ku Klux Klan N. 40. Harris emplea entonces algunos de los recursos literarios menos artísticos de Floyd y Jerome, incluyendo largas exposiciones acerca del mal gobierno radical. En el capítulo 18, Los Caballeros de la Camelia Blanca, se refiere al terrible hecho de que los primeros promotores del programa de la reconstrucción intentaron hacer estallar una nueva revolución con la esperanza de que los negros se sintieran impulsados a saquear ciudades y pueblos y a destruir a la población blanca. Esta es la única deducción, insistía Harris, que podía hacerse de los debates congresales habidos entre 1867 a 1868. El Klan resulta un hueso demasiado duro de roer. The Klansman, una novela de la serie que comenzó con Thorns in the Flesh, se publicó en un momento psicológico perfecto, cuando un grupo de periodistas especialistas en descubrir trapos sucios estaban levantando sospechas sobre la corrupción gubernamental, y cuando eminentes historiadores ya estaban realizando formidables balances sobre la guerra civil y la reconstrucción que ponían todo su peso en el sur. The Klansman no fue la única obra de Dixon, fue, en realidad, una secuela de The Leopard's Spots, seguida más tarde por The Traitor, pero cuando W. Griffith decidió hacer una película sobre el Klan, fue The Klansman la que le pidió a Dixon que adaptara como guión. Resurgimiento del Klan. El Klan del siglo XX comenzó como el sueño infantil de un muchacho larguirucho de Alabama llamado William Joseph Simmons. En diferentes épocas de su vida, nació en 1882, había sido desde aprendiz de predicador metodista a vendedor itinerante. Puede que hasta hubiese enseñado historia americana brevemente, en la Universidad Lanier, pequeño centro docente de Atlanta que más tarde poseyó el Klan. La mayor pasión de su vida era el fraternalismo. Creo en las hermandades, aseguró en cierta ocasión, y en las asociaciones fraternales entre los hombres. Y lo demostró uniéndose a una docena de órdenes masónicas y a los leñadores del mundo. Se pasaba noches enteras en las reuniones de las logias. Como jefe del equipo de instrucción de los leñadores, tomó para sí el título de coronel. Una vez Clark y la señora Tyler se hicieron cargo del asunto, estudiaron la situación con el ojo crítico de profesionales de la publicidad, y decidieron que la creciente preocupación popular en aquellos momentos era la moral de posguerra, tema muy adecuado para que ellos lo manejaran hábilmente. Los años que transcurrieron desde 1921 hasta 1926 produjeron un notable número de libros y panfletos que atacaban y defendían al Klan. Jones concluía su historia con una predicción optimista. El anglosajón es el prototipo de la historia. Y deben someterse a él el egocéntrico hebreo, el culto griego, el viril romano y el místico oriental.
El salmista debió pensar en él cuando tocó su arpa y cantó: «Oh, Señor, tú le has hecho un poco más inferior que los ángeles y le coronaste con gloria y honor. Tú has hecho que él tenga dominio sobre las obras salidas de tus manos. Tú has puesto todas las cosas a sus pies». El Ku Klux Klan desea que todos sus miembros posean sangre de conquistadores. El Ku Klux Klan se proyectó para el americano blanco. En resumen, el Ku Klux Klan desea ser, espera ser, y será, una orden americana fraternal, patriótica y servicial, ocupando su puesto junto a otras hermandades secretas similares, y trabajando con ellas por nuestra civilización cristiana, sumando a los dones y gracias la prosperidad y la felicidad de la humanidad, y poniéndose siempre del lado de todo lo noble, cierto y verdadero, y asimismo trabajando por el imperio de la ley y por el progreso de la raza humana. Sus declaraciones fueron corroboradas por un inspector de correos quien informó de que Clark y Tyler habían recibido más de $850,000 en el periodo que iba desde el 1 de junio de 1920 hasta el 24 de septiembre de 1921. Los Caballeros del Ku Klux Klan es una organización puramente fraternal y patriótica, cuyo objeto es conmemorar al Klan de la Reconstrucción y perpetuar los principios que entonces defendió. El Klan representa la conservación de los ideales e instituciones americanas, la protección del hogar, la castidad del sexo femenino, el mantenimiento de los derechos de linaje y las libertades de la raza anglosajona. El Ku Klux Klan defiende firmemente y sin reservas la supremacía blanca en América. Jones describió al coronel como un hombre prudente y considerado. La pasión y el odio jamás forman parte de sus sentimientos. Un verdadero cristiano. Clark y la señora Tyler habían tenido mucha más suerte de lo que en un principio ellos mismos habían supuesto, ya que Simmons proyectaba una magnífica imagen. Su comportamiento puesto en tela de juicio por los diputados del Congreso parecía hacerle merecer todo el extravagante encomio de Jones. Podría, quizá, ser solamente la cabeza visible, pero lo cierto es que el Klan no podría haber tenido una mejor. Con el dinero que estaba entrando en caja, Clark pudo subirle el sueldo al mago hasta los $1,000 mensuales, le entregó otra suma de $25,000 para compensar los 5 difíciles años que había vivido, y le instaló en una magnífica mansión de Peachtree Street, Clancrest, que costó $33,000. Telegrama de la Western Union. G. Greensboro, Carolina del Norte, 7 de abril de 1921. C. L. Rogers, agente de policía, Lynchburg, Virginia. Greensboro, Carolina del Norte. Con referencia al reverendo C. B. Wilmer, blanco, de Atlanta, Georgia, que se supone fue maestro en una escuela para negros durante 2 años en Lynchburg, Virginia, y del que se dice tuvo dificultades con su hermana mientras vivía en Lynchburg, abandonando más tarde la ciudad. Tengo el honor de comunicarle lo que sigue. Hice las investigaciones que usted me ordenó, hablando del caso, confidencialmente, con el señor E. Glass, que es superintendente de escuelas en esta ciudad desde hace 43 años. El señor Glass declara que ha conocido muy bien al reverendo C. B. Wilmer, el cual nunca dio clases en Lynchburg, sino que fue pastor episcopal, y que se interesó por una escuela de negros situada en las afueras de la ciudad, hace de esto 25 años. Nosotros somos un movimiento de gente sencilla, poco expertos en materia de cultura, apoyo intelectual y liderazgo entrenado. Todo movimiento popular ha sufrido de esta misma desventaja. El Klan no cree que todo aquello que sea producto de los instintos o de las emociones sea una debilidad. Con respecto a la orden ejecutiva N. Atlanta, Georgia, 21 de abril de 1922. A.N. M. Fournie, tesorero del Dragón Imperial. AKLV. A.N. M. Fournie del Dragón Imperial. Saludos. Mediante la presente, el Gran Dragón queda autorizado para crear un fondo especial para fines educativos en la actual campaña política de Texas.
Y al hacerlo así queda también autorizado para retener durante el próximo trimestre todos los fondos debidos al Palacio Imperial, incluyendo los impuestos imperiales y la parte proporcional de Clectokens, y asimismo todos los fondos que en la actualidad se deban al Palacio, de aquellos clanes cuyas cuotas estén vencidas y sin liquidar. El fondo así creado será distribuido por el Gran Dragón y a su entera discreción con relación a las emergencias que puedan surgir. El Departamento de Contabilidad calcula que dicho fondo ascenderá, aproximadamente, a unos 50.000 o 60.000 dólares, pero si esta cantidad no fuera suficiente, se tomarán medidas urgentes para disponer de otros fondos si ello fuese necesario. Extendida en el Palacio Imperial y en la ciudad imperial de Atlanta en este triste día de la semana de lamentación del lúgubre mes del clan LV, y en el año de nuestro Señor, 1922. H. W. Evans Dragón Imperial. Debido a acontecimientos recientes, Texas tenía amplias razones para conocer al clan. El 7 de mayo de 1922, el DNN, 7 de Beaumont embadurnó con alquitrán y plumas a J. S. Paul y R. S. Scott por supuesto comportamiento inmoral, y más tarde el clan envió a la prensa su propia versión sobre el incidente. Tal acción se había considerado necesaria ya que la ley era muy lenta en su aplicación. Candlish para que fuese jefe de la policía de Denver, e hizo que el alcalde le otorgase dicho cargo. He sentido un gran pesar y decepción al enterarme de que estuvo usted en Indianápolis dirigiendo una campaña para desacreditarme, así como al saber que este es su método para desembarazarse de cualquiera que se coloque en el camino de sus compinches Comer y Christie. Comer hizo circular muy recientemente por Illinois los rumores de que yo había sido expulsado de la organización. Christie contó esto en todo Texas, y hubo algunos hombres aquí para corroborar la declaración de que yo había sido depuesto de todos mis cargos. La noche pasada supe en Indianápolis que usted operaba personalmente en tal campaña de difamación tratando de destruir la fuerte confianza que mis amigos han depositado en mí. 17 de septiembre. Resumía la situación local y concluía, la mezquina cobardía de un hombre que desea sustituir las leyes, en cuya defensa murieron nuestros padres por las normas del clan y gobierno de la plebe, demuestra lo bajo y repugnante que es el clan. En un determinado momento de la campaña, White dijo lo siguiente en él. La ley de la mordaza se impuso por vez primera en el Partido Republicano durante el último mes de mayo. Verá en lo que ha quedado convertida lo que otrora fue beneficiosa fábrica de odios, ahora comunidad derrumbada, donde el extravagante dragón gime por su primogénito, y donde la una vez salutífera ostentación se doblega ante las brisas de la primavera, cayendo a tierra de rodillas. Un KLAN para cada época. Los jefes del clan original, alarmados por una creciente violencia que no podían controlar, tomaron en 1869 la desesperada determinación de desbandar la organización. La orden que anunciaba tal medida fue la única de carácter general que dictó el gran mago Bedford Forrest. 75 años después, en 1944, el clan moderno también se deshizo, como única alternativa para evitar abonar grandes atrasos en el pago de impuestos. Pero en ninguna de las dos ocasiones el clan desapareció del todo, continuó operando sin unidad nacional, algunas veces formando pequeñas reagrupaciones y otras casi sobre un sistema de guerrillas. Toda alarma que hayan sentido los jefes del clan moderno ha sido causada no por la violencia reportada, sino más bien por una caída en sus ingresos personales como resultado de la escasez de miembros. Este espíritu comercialista que se da en los jefes de hoy día es lo que quizá marca la diferencia principal entre el clan antiguo y el moderno. Pero la cínica explotación de los miembros es solamente uno de los males atribuidos a los hombres que dirigen al clan en este siglo. Los informes sobre el tema muestran una alta incidencia de inmoralidad personal. H. Cole Scott, veterinario de Terre Haute, y a Samuel Green, también doctor.
Pero la publicidad tuvo el mismo efecto que en épocas pasadas y la lista de socios del clan comenzó a aumentar considerablemente. El paso del tiempo había hecho que se desvaneciera el recuerdo del ridículo de William Allen White y del escándalo de Stephenson. Cole Scott, siempre a la expectativa de un recurso efectivo, creyó haber encontrado uno en el uso. Acusado de pertenecer al clan, Black respondió en una corta declaración radiada el 1 de octubre, admitiendo que había sido miembro del clan en otra época, pero que repudiaba todo cuanto el clan defendía, declaración que desde entonces corroboró firmemente con su comportamiento. Pero el clan dio su propia interpretación a tal nombramiento. Se informó de la presencia de cruces incendiadas en muchos lugares del norte. Tal es el poder simbólico de la cruz en llamas que la gente, en muchas partes del país, todavía habla en voz baja sobre la cruz que hace años ardió en el campo que hay al otro lado de la carretera o en la cima de la colina más cercana al pueblo. Durante 1954 y a principios de 1955 se organizaron varios nuevos grupos parecidos al clan con nombres tan diferentes a este como para llegar a engañar a muchísima gente: Asociación de Derechos de los Estados Americanos, Asociación Nacional para el Progreso de la Población Blanca, Asociación Nacional para la Conservación de la Raza Blanca, Cruzada de la Herencia, los Caballeros del Sur, y el más conocido de todos los grupos, los Consejos de Ciudadanos Blancos. Los consejos de ciudadanos blancos han tenido un gran éxito. Stetson Kennedy, en su libro Southern Exposure, dice lo siguiente: cuando algunos miembros modernos del clan se equivocan conscientemente bajo la ilusión de que están protegiendo a las mujeres en el sur, o que son también los campeones de la moralidad pública, etc., lo que hacen en realidad es servir de soldados de la plutocracia que les roba a ellos y a sus vecinos el mejor fruto de sus labores. El agente de policía medio se reiría en la cara de cualquier vecino si éste le creyese intelectual o liberal. Casi siempre se puede contar con él para que obedezca órdenes. Los policías no emplearían gases lacrimógenos, perros o picanas eléctricas si los grupos de ciudadanos prominentes desaprobaban tales medidas de represión. Una prensa libre, no sujeta a los intereses de la localidad, podría hacer mucho por despertar la conciencia pública en contra de la violencia, así como para dejar al descubierto la propaganda del clan y a sus hermanos de sangre. Siempre que era posible, avisaba con antelación a su amigo de la oficina de investigación, pero cuando no podía hacerlo por una u otra razón, siempre daba más tarde detalles precisos de todo cuanto había sucedido. La evidente inutilidad de algunos de aquellos encargos los convertía en verdaderas tragedias sin sentido. Se hacía muy duro creer que los hombres se dejaran arrastrar por semejante sadismo. Una acción estatal menos severa, pero sí más efectiva contra el clan, ha sido la promulgación de leyes exigiendo al clan que se deshiciese de las máscaras. Anteriormente, ocultar sus rostros había sido una gran ayuda para los miembros del clan, ya que así podían llevar a cabo sus actos ilícitos con más comodidad y seguridad, hasta el punto de que su detección y castigo se hacía imposible. El periodo de duración de cada uno de estos cargos era de 12 meses, celebrándose elecciones en el conclave en diciembre, y tomando posesión los nuevos jefes en el conclave del siguiente mes de enero. Se ponía gran énfasis sobre la exactitud en el pago de las cuotas bajo pena de suspensión, y sobre la obligación de devolver todas las galas e insignias y ejemplares del clan al abandonar la orden. Prácticamente todas las normas y reglamentos eran iguales a los del clan que habían dirigido Simmons y Evans. Una interesante sección de las 10 páginas de resoluciones es la señalada con el epígrafe Delitos y castigos. His serpent coils will grip as titan squeeze away our hopes reducing us to servitude. An isolated dopes. Arouse your sleeping soldiers and rally to the call, the comie is among us determined we must fall. Segregation, our salvation, Aryan survival. To brand him with a mongrel race. The Negro should also want his grandson to always be and look like one.
Of his own race, an incolor and shade, be like the negro the good Lord made. Neither race can be free again. After they fall to the mulatto plain. Integrar robo, violación, rebelión, asesinato. Y también usa otra pequeña casilla con letras blancas sobre fondo negro en la que se lee este eslogan: en nombre del aislamiento racial, para ahora y para siempre, ingresad en el Ku Klux Klan ahora mismo. Escribir a Box 5062, Waco, Texas. En dicho panfleto se omitía el hecho de que el propio Bill Hendricks se enfrentaba en aquellos momentos a la justicia por no haber declarado sus ingresos personales. Un periodista enviado para entrevistarse con Hendricks fue informado de que el boicot propuesto era enteramente legal. Un impuesto sobre la renta progresivo había sido señalado por Karl Marx como el segundo de sus 10 puntos en el Manifiesto Comunista. Por lo tanto, era de inspiración comunista. Hendricks continuaba expresando su satisfacción ante el hecho de que 4 legislaturas estatales habían votado para abolir los impuestos federales sobre la renta, 30 estados más y aquello sería el final, la victoria total. La propaganda de odio es distribuida profusamente en todos los estados. He aquí un ejemplo: negro. También tú puedes ser judío. En Florida, gran parte de este tipo de cosas procede de Hendricks, al que se considera la persona más importante de cualquier clan que exista momentáneamente. En un panfleto se denomina a Leroy Collins el gobernador sin prejuicios raciales de Florida que ha comerciado con los jefes del sur para lograr los votos de los negros. El verdadero problema que ustedes deben resolver se halla situado entre contradictorias demandas de libertad. Por una parte, el viajero exige libertad para comprar lo que desea en un hotel, en un teatro o donde quiera que haya cosas para vender. Pronóstico: una agitación constante. Desde un principio, el pueblo estadounidense siempre se tuvo a sí mismo en la más alta consideración. La gente se dirige a sus historiadores para que interpreten su pasado, y lo cierto es que la mayor parte de nuestros historiadores patrios han proporcionado y proporcionan una base sólida para el mantenimiento de este mito del divino favor. Ninguno de ellos ha confiado tanto en el futuro como William Bradford, primer gobernador de Plymouth, o John Winthrop, su equivalente en Massachusetts Bay, o tan seguro de que el plan divino estaba desarrollándose adecuadamente como Cotton Mather en 1700 o George Bancroft a principios del siglo XIX. Su misma presencia entre la población blanca, relevando a esta de las más duras tareas, ayudó a conformar el mito de la superioridad anglosajona. Los grupos europeos tales como los holandeses y franceses no mostraban serio peligro en tal concepto de superioridad, ya que, además de ser pocos en número, se encontraban muy esparcidos y dispuestos a ser asimilados con el tiempo por la mayoría anglosajona. Las gentes de reciente inmigración han contribuido a esta noción por su disposición a aceptar al angloamericano como modelo a emular. Algunos de los nuevos grupos rápidamente han borrado toda huella de diferencia, aunque haya habido otros que han tardado más tiempo. El cambio legal de un nombre que es evidentemente extranjero para adoptar uno típicamente inglés simboliza el deliberado esfuerzo por acomodarse a una nueva forma de vida. El motivo es fuerte. Existe la muy extendida opinión de que la educación puede desvanecer el prejuicio y erróneo comportamiento de los miembros del clan y sus imitadores. En el pensamiento del clan no hay tal prejuicio ni comportamiento erróneo, sino americanismo ideal y un comportamiento que redunda en beneficio de la voluntad divina. Los católicos sabían, añadía Fleming, que una vez los antiguos miembros del clan retaron al mundo a intentar destruir a la raza anglosajona mediante el diabólico proceso de la mezcla de razas, y ganaron la batalla. Solamente los hombres blancos degenerados, o aquellos que eran partidarios de las doctrinas extranjeras, eran capaces de trabajar por la igualdad racial, continuaba diciendo Fleming. El clan original se merecía, pues, la eterna gratitud de todos los amantes del puro principio americano.
Cuando los verdaderos americanos que se oponen al Klan se suman a los grupos que el propio Klan ataca, resulta esta una abrumadora mayoría de la población. Pero como el angloamericano sigue siendo el modelo que emulan los nuevos grupos que se establecen en el país, esa mayoría carece de unidad cohesiva. Cada americano de nueva cepa que logra la plena aceptación, y luego procede a discriminar a individuos y grupos enteros que todavía luchan por su condición social, es un factor más que contribuye a la atmósfera favorable que apoya la acción del Klan. El Ku Klux Klan, en cada una de sus etapas, ha sido la activa expresión de los grandes mitos americanos, especialmente los que se relacionan con el plan divino y con el pueblo escogido, específicamente los anglosajones protestantes. Los actuales miembros del Klan y todos aquellos que aprueban sus principios son generalmente sinceros en su deseo de mantener estos mitos. Es un ilusorio contramito, y perdón por la expresión, suponer que sean falsarios porque lo hayan sido algunos de sus jefes. El KLUXKLAN entre 1963 y 2021. Y el fundamental libro del historiador William Peirce Randell sobre el Ku Klux Klan es ya un clásico. Su trabajo es tanto un libro de historia de la organización criminal, ampliamente apoyada en distintos momentos por una parte importante de la población estadounidense, en el que se señalan las condiciones políticas y sociales bajo las que el Klan nació, emergió y sucumbió una y otra vez, como un análisis riguroso de sus diferentes formas de organización jerarquizadas y secretas, simbologías, mitografías e ideologías. En numerosas partes de su libro podemos leer las palabras del Klan, sus ideas sobre el supremacismo blanco con argumentos que suponen la confirmación de que el nazismo no fue ningún legado de Nietzsche, ni ninguna lectura indigesta del autor de El nacimiento de la tragedia, sino más bien el resultado de una amalgama de conceptos nacionalistas, coloniales, imperialistas y sectariamente religiosos. El nazismo, podríamos decir, no nació en Alemania. Resumen narrativo. El presente resumen narrativo fue realizado por la Biblioteca Nautilus con la intención de facilitar a personas con ceguera y a estudiantes de pocos recursos el acceso al conocimiento universal. Esperamos que te sea de gran utilidad y te conduzca a profundizar más en el tema leyendo la obra original. No olvides apoyarnos suscribiéndote al canal y dándole like a cada una de nuestras publicaciones. Gracias. Biblioteca Nautilus. bibliotecanautilus@gmail.com